Buenas noches, Inge. Mi grupo va a hablar sobre el ciclo diésel y mi grupo está conformado por Sebastián Santillán, Shair Tipantiza y mi persona, Sofía Martínez. Ya bien, primero vamos a comenzar hablando de Sopra con su historia. Su historia es que el motor fue creado por el alemán Rudolf Diesel. Él planteó el diseño en 1892 y conforme pasaron los años desarrolló su primer prototipo que al final fue lanzado en 1897. El objetivo de Diesel era que sea más eficiente el motor de esa época, que era el vapor, que era el motor a vapor. Entonces, lo que él dijo que iba a utilizar la compresión del aire para alcanzar altas temperaturas. De esta manera permitía la combustión de combustible sin necesidad de una chispa. Entonces, este avance revolucionario marcó el comienzo de una nueva era. Entonces, estableció bases para su uso en una variedad de aplicaciones industriales y de transporte. A ver, yo les voy a decir sobre el ciclo PV. Este ciclo explica los cambios de presión y volumen de fluido que trabaja dentro del cilindro del motor respecto a una revolución completa. Este proceso se divide en cuatro etapas. Uno, la admisión de 1 a 2. La presión baja mientras el volumen aumenta. La compresión de 2 a 3 aumenta la presión y disminuye el volumen. Combustión de 3 a 4 aumenta la presión con volumen casi constante, el proceso isocórico. Expansión de 4 a 5 disminuye la presión y aumenta el volumen. Y el escape de 5 a 1, la presión baja mientras el volumen disminuye. Ya, ciclo TS. Este proceso se divide en cinco etapas. Uno, 2, admisión. Trabaja a presión constante, donde el aire se introduce al cilindro. Compresión de 2 a 3. Se tiene un proceso isentrópico, donde la temperatura y la presión del aire aumentan. En el punto 3 a 4 tenemos la combustión. Se tiene un proceso isobárico, donde el combustible se quema y la temperatura aumenta considerablemente. En el punto 4 a 5 tenemos la expansión. Y este es un proceso isentrópico, donde los gases calientes se expanden, disminuyendo la temperatura y la presión. Y por último, el escape, de 5 a 1. Se tiene una presión constante, expulsando los gases de escape y reduciendo la temperatura. El uso en la actualidad. Los motores a diésel tienen una variedad de usos que van más allá del transporte. Hoy en día se utilizan ampliamente en maquinaria agrícola y de cuatro tiempos pesada, donde su eficiencia y la durabilidad son fundamentales para el rendimiento en entornos exigentes. Por su capacidad para manejar grandes cargas y asegurar un menor consumo de combustible en viajes largos, también son indispensables en camiones y autobuses de corta larga distancia. En el ámbito de vehículos comerciales e industriales son indispensables por su fiabilidad y capacidad para operar en condiciones difíciles. Un ejemplo claro está en los vehículos de carreras como el Peugeot 908 HDI FAB y el Audi R10 TDI. El Audi R10 viene equipado con motor V12 TDI de 5.5 litros que produce alrededor de 600 caballos de fuerza y un impresionante motor de 1100 Nm. Se convirtió en el primer coche de motor a diésel en ganar la Le Mans en 2006, 2007 y 2008, conocido por su eficiencia de combustible y su capacidad de mantener altas velocidades durante largos periodos. Su rival, en este caso el Peugeot 908 HDI FAB, compitieron juntos en el Le Mans, pero a diferencia del Audi, este es un motor mejor, más equipado y de mayor alcance, que presenta características B12, tiene un cilindraje de 5.5 litros, tiene más caballos de fuerza, en este caso 700 caballos de fuerza, y su fuerza también es de 1200 newtons por metro. En este caso, lo que destaca en este vehículo es reducir las emisiones de partículas.
Ahora con el funcionamiento de acuerdo al motor de combustión, que es motor diésel, tiene cuatro etapas, lo que es la admisión, donde el pistón se mueve de la parte de abajo, desde el punto muerto superior hacia el punto muerto inferior, en el cual abre la válvula de admisión y permite el aire que entra al cilindro. Luego existe la compresión, una compresión adiabática, en donde el pistón se mueve hacia arriba desde el punto muerto inferior hacia el punto muerto superior, comprimiendo el aire en el cilindro. Durante este proceso, la presión y la temperatura del aire aumentan significativamente. Luego existe la tercera etapa, que es el trabajo, donde cerca del punto muerto superior se inyecta el combustible diésel en el aire comprimido. La alta temperatura del aire provoca la ignición del combustible, lo que hace que no se necesite necesariamente una chispa para poder hacer la combustión. Entonces la combustión se produce a presión constante, forzando el pistón a moverse hacia abajo y produciendo un trabajo mecánico. Y por último está el escape isobárico, donde el pistón se mueve nuevamente de la parte de arriba, que es el punto muerto inferior, hacia el punto muerto superior, y expulsa los gases de combustión a través de la válvula de escape abierta. Y para finalizar las conclusiones, recomendaciones. Las conclusiones. Los motores que funcionan con el ciclo diésel no necesitan bujías para encender el combustible. La elevada temperatura generada por la compresión del aire es suficiente para iniciar la combustión del combustible. El ciclo diésel genera un mayor torque a bajas revoluciones por minuto, lo que hace que los motores diésel sean ideales para la aplicación que requiere una gran fuerza de tracción como los camiones, maquinaria pesada. El ciclo diésel posee una mayor eficiencia térmica utilizando los motores de gasolina. Esto se debe a que la compresión del ciclo diésel es más alta, lo que resulta en una conversión más eficiente del calor en trabajo mecánico. Ahora, recomendaciones. Utilizar combustibles diésel de alta calidad que cumplan con las especificaciones del motor para evitar problemas de inyección y de combustión. Optar por combustibles con bajo contenido de azufre y sin impurezas que puedan dañar los componentes del sistema de inyección. Seguir las recomendaciones del fabricante para intervalos de cambio de aceite y utilizar aceites que cumplan con las especificaciones requeridas para el motor a diésel. Agradecemos la atención prestada y esta fue la presentación.